el revisar estas cuestiones. Entonces, eh, han visto ya ciertas patologías que son muy diferentes a lo que es el cáncer. El cáncer en este tiempo, pues, es una cuestión que estremece a chicos y grandes, y cuanto más sepas, más terror le tienes. Ya no es miedo, sino es terror, porque esta cuestión había sido que va acelerándose, y no es de que está apareciendo. Esta enfermedad es tan viejo como es la edad del hombre. Estas enfermedades han nacido con el hombre. Muy diferente es de que no hayamos conocido y hacer el diagnóstico oportuno. Entonces, en el pasado, hasta hace unos 10, 20 años, esto era similar a muerte. Hablar de cáncer, pues, era sinónimo de que se va a morir y se dejaba morir a las gentes. ¿Por qué? Porque no conocíamos la biología de la enfermedad. No conocíamos las maneras de tratar. Lo que conocíamos era el miedo. Y decían los médicos, tiene cáncer, no hay nada que hacer. Entonces, esa cuestión ya ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque se ha ido conociendo mucho más la fisiopatología de esta enfermedad y se ha concluido que esta enfermedad es como cualquier otra enfermedad. Tiene tratamiento médico, tiene tratamiento quirúrgico y otros tratamientos. Pero el terror sigue apoderándose en muchos lugares. ¿Por qué? Porque este nombrecito de cáncer se lo asocia a muerte y eso no es la realidad. Porque el cáncer puede manejarse como cualquier otra patología, haciendo uso de las modalidades que hay, tratamiento quirúrgico, tratamiento médico. Y en la actualidad, pues, la implementación de los centros oncológicos en el primer mundo y en las Europas, esto ha ido cambiando y lo que les estoy diciendo, pues, refleja lo que se hace por allá. Naturalmente que requiere mucho recurso, pero ¿qué no es imperativo tener recurso para esto más? ¿Por qué? Porque es una patología de mucho tiempo. No es de mucho tiempo desde que se diagnostica, sino que es de tiempo que tiene el paciente y en muchos casos es como su computadora, su despertador que está programado a determinada hora, pero que lo han programado con anticipación. Entonces, muchas de estas cosas así va evolucionando. Esta enfermedad es de las enfermedades que no se contagia. No hay de que porque has comido esto vas a tener cáncer. No hay porque has besado a alguien y te va a contagiar de cáncer. Esto no se contagia. El cáncer no se contagia. Y en muchos casos tampoco se puede prevenir. Entonces, el cáncer es programado. Hay factores que cuando hablamos de cáncer vamos a referirnos a cosas puntuales, los factores de riesgo y los factores pronósticos. Y junto a esto, la etapa, lo que nos va a dar las alternativas de tratamiento y también el pronóstico. Entonces, vamos a empezar diciendo, ¿qué es el cáncer? El cáncer es un crecimiento en una parte del cuerpo donde las células han perdido el control, han perdido el freno, crecen de manera desordenada y rápidamente. Entonces, si es que la definición de cáncer es eso, cuando hablamos de cáncer de colon y recto, lo traspolamos al sitio anatómico, esto que hemos dicho, crecimiento desordenado, desproporcionado y acelerado, donde las estructuras celulares van perdiendo la similitud con las células de origen. Entonces, esa es la definición del cáncer de colon y recto. Su característica de esto es de que el cáncer de colon o el de recto
se originan en la mucosa, dentro del colon o dentro del recto. De ahí, pues, tiene un crecimiento inicialmente vertical, luego un crecimiento horizontal, o sea, en profundidad. Son situaciones donde todas las lesiones tienen esta característica y más se ve en los melanomas, que aquí no lo vemos. Solo el endoscopista nos hace el favor de informarnos o mostrarnos una imagen. Pero en los sitios donde este crecimiento vertical y horizontal se hacen más evidentes es en la piel. Y en la piel lo más frecuente es el melanoma. Entonces, el melanoma cuando crece en profundidad, pues va a involucrar las capas de la piel. Al igual que esto, el cáncer de colon inicialmente se origina en la mucosa del colon y de aquí va a ir a la submucosa, va a ir a la muscular, va a llegar a la serosa, va a infiltrar la serosa o lo va a rebasar a la serosa peritoneal. Entonces, ese es un crecimiento en una dirección y hay otro crecimiento que es horizontal. Entonces, crece a los costados. El cáncer de colon, puede ser sincrónico o puede ser metacrónico. ¿A qué se refiere este cáncer de colon que es sincrónico? Quiere decir que en la mucosa del colon, en diferentes segmentos, ya sea en el derecho, en el transverso, o dos sitios diferentes en una misma área, se va a originar un cáncer con la misma histología. O puede estar en el derecho y en el sigmoides. Pero hay dos cánceres, pero histológicamente es el mismo tipo. Ese es un cáncer sincrónico. El cáncer metacrónico, pues, es dos histologías, un adenocarcinoma en el lado derecho y en el lado izquierdo, por decir, un linfoma. Son lesiones malignas, ambas, pero son de diferente histología. A eso se refiere cuando se habla de sincrónico y metacrónico. No es tan raro, jóvenes, tampoco no es tan frecuente, pero hay que reconocer que sí existe. Ya sea, es más frecuente el sincrónico que el metacrónico, pero no es lo habitual. No es lo habitual de esta patología, pero hay que estar alertas porque uno dice, es un segundo primario, porque se ha operado en el lado derecho. Entonces, después de un tiempo, aparece en el contralateral. Y es la misma histología. Yo creo que no es un segundo primario, no, con lo que pasa es de que ha sido una lesión sincrónica que no se le ha dado la atención, que no se le ha dado el tiempo necesario para estudiar y determinar. Cuando esta lesión se encuentra situado en el colon y recto, hablamos del cáncer de colon o el cáncer colorectal, pero la característica es que esta lesión se origine en la mucosa. Si esta lesión no existe en la mucosa del colon, no debemos hablar de cáncer de colon, porque puede ser que el paciente tenga un cáncer, pero que sea metastásico, que está en la pared del colon y no en la mucosa, no ha llegado todavía. ¿Qué quiere decir esto? Hace rato hablamos que el cáncer se origina en la mucosa y de la mucosa va a infiltrar las capas del colon hasta llegar a la serosa. En un cáncer que es metastásico, o sea, tiene un origen diferente en otra parte del cuerpo, pero que ha sembrado en la pared del colon, ese cáncer va a crecer de la serosa hacia la mucosa. Lo último que va a hacer va a infiltrar la mucosa, pero la lesión está por fuera de la mucosa, la principal. En el pasado se hablaba de que el cáncer tiene un origen en un pólipo. Entonces, el pólipo supuestamente se presentaba en la mucosa del colon, o del recto, pero de larga evolución. Con el paso del tiempo, esto, por acción de diferentes acciones, terminaba
en una lesión maligna. No se conocía, no se sabía esto. Solo se conocía que un pólipo daba origen al cáncer y que el pólipo era el que tenía esto. Pero el pólipo, ¿de dónde venía? ¿Cómo aparecía en la persona? Entonces, todo esto se ha ido estudiando y se ha ido conociendo más en esta cuestión. Pero cuando vamos a hablar de un cáncer de colon, debemos ubicarnos topográficamente la región que vamos a revisar. Ustedes saben que el colon es parte terminal del tubo digestivo. Empieza a nivel de la válvula ileocecal con la unión con el ciego. Entonces, tienen segmentos anatómicos. El ciego, el colon derecho, el ángulo hepático, el transverso, el ángulo esplénico, el descendente, el sigmoides, la unión recto-sigmoidea y el recto. El recto tiene 3 partes, un recto superior, medio e inferior. En total mide de 120 a 180 o un poco más. Esto no es una regla específica. ¿Por qué? Porque esta longitud va a variar con ciertas características fenotípicas de la persona. Uno, la estatura, otro, los hábitos alimentarios y otro, las patologías agregadas que con el paso del tiempo la persona ha adquirido. No podemos decir que para todos la medida es esto, no. Ustedes saben que el león, su alimentación es carne. Entonces, y las personas se ha visto que los seres humanos, que la base de la alimentación es la carne, el intestino grueso tiende a ser más pequeño comparado con las personas que tienen una alimentación rica en o a base de carbohidratos. O personas que viven en las alturas tienen tamaño diferente en el colon, curiosamente. Por ejemplo, en estas personas, ¿qué es lo que va a pasar? El colon tiende a alargarse. En cambio, en las personas que se basan o eligen las carnes, que es pura proteína, el colon tiende a ser más pequeño. Y naturalmente también aquí participan factores hereditarios, ¿no? Pero en sí el colon tiene una medida más allá en términos medios de unos 50. Puede llegar un poco más de los 2 metros. Es variable, pero los segmentos anatómicos son únicos, no cambian. En esta cuestión hablamos de patologías concomitantes. En esas patologías concomitantes tenemos que mencionar el megacolon chagásico. Entonces el Chagas afecta y destruye la inervación nerviosa y hace que esto se vaya alargando. Por eso es mega, crece, largo y grueso. Dólico mega. Dólico es delgadito y largo. Dólico mega es combinación de delgadito y muy largo. Entonces el sigmoides puede tener el doble del tamaño habitual que tiene, por decir 50 centímetros. Solo el sigmoides. Entonces, no solamente el sigmoides, cuando hay esta patología, se va, inicialmente es el que se afecta, pero todo el colon se va afectando. Y con esto cambia la longitud del del colon. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar con las dimensiones? Ustedes me dirán, ¿para qué chingado sirve esa cosa? Tenemos que repasar porque es parte del recordatorio de la anatomía topográfica o la anatomía quirúrgica. Y para nosotros es importante por qué y para qué. Primero, para localizar el sitio anatómico que está siendo afectado por esta lesión maligna. Tenemos que conocer la longitud y la otra característica, el espesor, o sea, el ancho. Aquí en este diagrama pues tenemos el ciego. El ciego es la parte más dilatada
de todo lo que es el colon en condiciones normales, en condiciones naturales. Entonces, el ciego por sí solito puede tener un diámetro de hasta 15 centímetros. ¿Por qué es importante esto? En cambio, en el sigmoides, el diámetro es muchísimo menor, menos de la mitad del ciego. 4 o 5 centímetros es el diámetro, es el ancho, es el grosor de ese segmento. ¿Por qué para nosotros esto es importante? Porque esto va a relacionarnos. Un cáncer del lado derecho del colon va a tener un comportamiento clínico diferente al del lado izquierdo. Entonces, la evolución también va a ser diferente, porque en un paciente, pues, del lado derecho, puede que ni sienta nada, pero en cambio, una lesión, un cáncer que se origina en el lado izquierdo, pues no va a pasar 2, 3 años en que el paciente ya va a debutar, aunque clínicamente no tenga sintomatología, pero por esta diferencia anatómica, esta localización diferente en cuanto a lo que es la anatomía normal, las manifestaciones clínicas van a tardar mucho más en presentarse en el lado derecho. ¿Por qué? Porque es más grande. El cáncer en este sitio del lado derecho va a ser expansivo, va a crecer en el sentido del colon, pero no va a poder cerrar la luz, el diámetro. ¿Por qué? Porque es amplio. En cambio, el cáncer o la lesión que crece o que se origina en el lado izquierdo, la lesión es estenosante y el paciente más pronto va a debutar, si no es con hematoquesia, si no es con otros cuadros, va a debutar con cuadros de suboclusión intestinal, que eso probablemente va a ser la única manifestación. ¿Por qué? Porque el cáncer tiene un crecimiento anular, no es como en el lado derecho del colon. En el lado izquierdo tiende a estenosar la luz del colon. Pero puede ser que el paciente no dé manifestaciones del cáncer, pero sí va a dar manifestaciones de un cuadro de oclusión o suboclusión intestinal. Entonces, eso obliga a hacer los estudios necesarios para poder determinar cuál es la causa de esa suboclusión intestinal, aparentemente que no haya razón o cuadros de pseudooclusión que son intermitentes. Entonces, esas cuestiones ya nos va a obligar a hacer exámenes, a hacer estudios. Entonces, por eso en la anatomía es importante localizar el sitio y revisar un poquito de las características del lugar que está siendo afectado. Este es un esquema de lo que es el recto. Si bien es cierto, todo el sigmoides tiene sus medidas, tienen sus características. Aquí también el recto tiene su medida y es variable de 15 a 25 centímetros. Varía por muchas razones. Una persona que no es muy alta, que no es muy desarrollada, pues va a tener un intestino también acorde a su estatura. Pero en términos generales, el recto anatómicamente tenemos 3 partes. El recto se inicia por encima de la línea dentada en el canal anal, que del margen anal es más o menos 5 centímetros. Vamos a tener el tercio inferior, el recto bajo, que no mide mucho, no más de 7 centímetros. El recto medio, que está casi 1 o 2 centímetros por encima de la reflexión peritoneal. Entonces, de la misma manera, esto tiene una medida. Y el recto superior. Entonces, el recto superior es extraperitoneal. Entonces, en total, el recto va a medir entre 15 y 25 centímetros. Entonces, ¿por qué es necesario esto recordar? Porque sencillamente cada segmento afectado va a recibir un tratamiento diferente, un trato especial, y de acuerdo a las circunstancias de la lesión,
también podemos planificar lo que fuera necesario. Entonces, el recto superior. Tenemos el recto medio, este es el coxis, y el recto inferior. A este nivel va a estar la línea dentada. Todo esto es el canal anal. El canal anal no mide más de 5 centímetros, jóvenes, desde el margen. Entonces, para eso es importante recordar esta parte. A ver, el recto lo han visto, o aquí mismo lo podemos ver. Miren, esquemáticamente, su situación normal, natural, está por delante del sacro. El coxis del sacro. Este es el espacio mesorrectal. Tiene una inclinación, todavía es recto. Entonces, cuando hacemos esta disección, esta movilización, nosotros, aquí tenemos una lesión en el recto medio. Entonces, si yo hago esta movilización, esta lesión, que si jalo de manera vertical todo el recto disecado, miren cómo se modifica. Tengo un margen de 12 centímetros. Aquí tenía un poquito más, 7 centímetros. Entonces, aquí como que hubiera crecido. ¿Por qué es importante estas puntualizaciones? Porque tenemos que ya ver al momento de hacer los exámenes, el diagnóstico, las alternativas de tratamiento que podemos ofrecer a este paciente. Esto que estamos haciendo es un ejercicio que nosotros hacemos para el tratamiento quirúrgico, para ver la posibilidad de si podemos, de acuerdo a la localización, si podemos preservar el aparato esfinteriano del ano. Entonces, eso es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Hasta aquí, tenemos margen para hacer una resección anterior baja. Pero más abajo de esto, ya no podemos, jóvenes, porque vamos a estar muy cerca del aparato esfinteriano, o la infiltración microscópica ya se ha extendido un poco más del sitio. Ya no nos permite hacer la anastomosis en un sitio con margen de seguridad. Entonces, para eso es que la anatomía nosotros tenemos que tenerla siempre presente. Entonces, una parte de la anatomía quirúrgica es lo que podría ser una rutina para otros. Esto es la irrigación normal, natural del colon. Tenemos la arteria mesentérica superior. Tenemos la arteria mesentérica inferior. Están muy cerquita los dos. Esto nosotros tenemos que ver, conocer y cuidar. ¿Por qué? Esta arteria mesentérica superior nos va a dar las ramas para el colon del lado derecho, desde el ilio, el apéndice, y también nos va a dar las ramas de la cólica media, que va a anastomosarse con la cólica del otro lado, a través de la arteria marginal de Drummond. ¿Por qué es importante estas arterias? Porque en el tratamiento quirúrgico nosotros tenemos que hacer una cosa que es importante. A los vasos, a las arterias, le siguen en trayecto a las venas los ganglios linfáticos, que son los filtros por donde la enfermedad va a dar metástasis. Vamos a ver que para nosotros es muy importante esto. Porque si vamos a tratar esto tenemos que encontrar, jóvenes, la mesentérica. Pero el nacimiento de la cólica media, aquí tenemos que ligar, aquí tenemos que cortar. Dependerá la cólica derecha, si hay que hacer una colectomía ampliada derecha o izquierda para molar. Pero si vamos a hacer la colectomía por una lesión en este segmento, tenemos que conservar esto. Ustedes ven, la irrigación le va a venir al transverso por esto. Entonces, la cólica media tenemos que conservarla. Ahora,
es muy diferente. Estos arcos que se van a comunicar ramo con ramo. Entonces, todo esto es parte de la irrigación que nosotros tenemos que conocer. En la arteria mesentérica inferior. Además, ¿por qué tenemos que ligar esto? ¿Por qué no ligamos en el origen de la mesentérica superior? Porque sencillamente, jóvenes, la mesentérica superior va a dar la irrigación a todo lo que es el intestino delgado. Entonces, por eso es que hay que hacer hincapié. Si yo ligo esto, va a morir toda esta parte. Bueno, va a morir, lo voy a quitar, pero va a morir por isquemia todo el intestino delgado. La irrigación de esto viene hasta aquí, hasta la mitad. Esta otra parte está irrigado por la mesentérica inferior. A su vez, esto se une por la arteria marginal de Drummond. Todo esto, y esto va a ir hasta el intestino delgado. Son anastomosis que la naturaleza ha creado. No es que ha hecho el hombre, simplemente el hombre ha estudiado un poquito mejor para conocer la anatomía y la fisiopatología de las enfermedades. Entonces, para esto es muy importante para nosotros revisar, repasar, porque también eso nos sirve no solamente para el diagnóstico, sino que planificar el tratamiento. Otra de las cosas en la anatomía es los ganglios. Los ganglios hemos dicho que siguen los trayectos arteriales y venosos. En este caso, hay diferentes ganglios. Ustedes ven, aquí está los ramos de la cólica, de la mesentérica inferior. Estos son los ramos un poquito más arriba, el tronco celíaco, una de esas vainas. Pero aquí es donde nos interesa a nosotros. La cólica media. ¿De dónde nace? De la mesentérica superior o puede nacer directamente de la otra. La cólica media, la cólica derecha, perdón, va a irrigar todo esto. Pero a esto, si ustedes ven estas cositas, no están de adorno. Estos son ganglios. Todos son ganglios, diferentes grupos ganglionares. Que cuando hablamos de cáncer, esto tiene que ser incluido en el tratamiento quirúrgico. Porque de esto, la lesión de aquí y la evidencia de infiltración o enfermedad metastásica en uno de estos grupos, nos va a dar la etapa. Y la etapa, pues, nos va a representar el pronóstico del paciente. Y por ende, primero el tratamiento y el pronóstico, porque no es igual tener una enfermedad aquí localizada con 0 ganglios. Entonces, esa enfermedad, ese paciente con solo una cirugía bien hecha, está 100% curado. Entonces, miren, hay ganglios que estos están en la pared, en el espesor del colon. Son los ganglios epicólicos. Aquí tenemos, parecen ser divertículos, pero son los ganglios epicólicos. Son los primeros ganglios que se relacionan con la enfermedad o cuando hay infiltración, pues afecta esto lo primero, porque están en la pared. Los ganglios paracólicos están paralelos al colon, estas cositas amarillitas, paralelos al colon. Luego están los ganglios intermedios, estos, que están a mitad del trayecto entre el colon y el origen principal, y los ganglios principales. Estos ya son los otros extremos, los paraórticos, los paracabales, etc. Entonces, hasta aquí es nuestra cirugía, hasta aquí. Entonces, nosotros solo tenemos que conservar el tronco principal de la mesentérica y de su nacimiento es ahí donde vamos a ligar. Si queremos hacer un tratamiento oncológico completo. Porque es fácil que yo seccione por aquí y deje todo esto. Voy a quitar el colon, pero aquí ya he dejado enfermedad macroscópica y palpable. Entonces no le estoy haciendo un favor al paciente, porque esto va a seguir su curso evolutivo y estamos peor que antes. Entonces, para eso son los
los, conocer el drenaje linfático en la anatomía quirúrgica. Para eso nos sirve. Ahora, el cáncer de colon es muy frecuente en los países del primer mundo. Entonces, en estos, por ejemplo, en los varones, es más frecuente el cáncer de pulmón y a seguir está el cáncer de colon. Así como en la mujer, en los países del primer mundo, no es el cáncer de cuello uterino como se mencionaba, no. El primer cáncer que se presenta en las mujeres en el primer mundo es el cáncer de mama. Entonces, a esto en la mujer le sigue el cáncer de colon. Ya no es, antes, aquí todavía en el tercer mundo, es el cáncer de cuello uterino, el primer cáncer que lleva a la muerte a la mujer. Es el más frecuente. Después de eso todavía está el de mama. Y el de colon, bueno, está más allá todavía. ¿Cuál es la edad de presentación del cáncer de colon? Empieza a partir de la quinta década de la vida. Cuanto más tiempo vive la persona, más posibilidades se acerca de tener solo con la edad un cáncer de colon. Pero la mayor frecuencia está entre los 50 y los 70 años de vida. El cáncer de colon más frecuente que se presenta, el colorectal, es el glandular, el adenocarcinoma. Uno dijera, ¿qué es esporádico? ¿Por qué mencionan esto? Entonces, el cáncer esporádico, pues, es la lesión que se presenta sin ningún antecedente. En el cáncer, al hablar de la etiología, pues, es una enfermedad que no se contagia, pero se transmite por herencia. En este tiempo actual ya sabemos, ya conocemos que todas las neoplasias tienen un componente genético en su origen y que esto está programado. Y cuando hablamos de cáncer esporádico, es aquellos que se escapan a esto. O sea que no hay un componente genético, no hay un antecedente de padres o antecedente de un familiar que haya tenido cáncer. Este cáncer aparece sin esta parte que es el componente genético. Entonces, otra es la vía. Aquí es importante los otros factores de riesgo, tomarlos en cuenta. De toda esta lesión, de todo este sitio donde hemos repasado el colon, el sitio anatómico más frecuente en las diferentes sociedades, incluido en el de nosotros, es el cáncer de sigmoides, el que con más frecuencia se ve. Entonces, la edad es lo que habíamos mencionado. Mayores de 50 años, pero cuanto más edad, esto va elevándose. El cáncer puede ser hereditario, puede ser esporádico o puede ser familiar. Entonces, el hereditario, el esporádico, tiene su componente genético, tiene alteraciones cromosómicas específicas que están programadas. Entonces, alguno dijera, pues, si tienen genes que están enfermos, ¿cómo se puede curar eso? El tratamiento del futuro de esto, honestamente, no creo que sea lo que estamos haciendo en la actualidad. ¿Por qué razón? Por ejemplo, ustedes han visto la oveja Dolly, la clonación. Entonces, con eso se ha conocido muchísimo. Y a la par de eso, se ha hecho estudios, más o menos el año 91, 92, por ahí. Este doctor Lynch, el síndrome de Lynch, se ha demostrado que el cáncer tiene un componente genético, que el cáncer puede ser de origen polipoideo o puede no ser de origen polipoideo, pero tiene un componente genético. A esto pues entran los familiares y el hereditario. El esporádico se escapa a esta aseveración de que le atrapa el síndrome de Lynch. No, en el esporádico no hay antecedente de cáncer en la familia.
En el hereditario sí hay un componente, hay antecedente de un cáncer de colon o recto en la familia, abuelo, bisabuelo o padre, pero uno de ellos tiene. Y en estos familiares no es directamente eso, sino que hay otras afecciones que tienen también alteraciones cromosómicas que van a desarrollar, como por ejemplo los pólipos. Entonces, eso tiene su origen similar. Como ven, jóvenes, no había sido que el cáncer se contagia porque has comido algo o porque has compartido un utensilio de un cubierto con alguien. No, eso es otra cosa. ¿Cuál es la localización más frecuente? Aquí tenemos un esquema que nos habla de las localizaciones. En el lado derecho, el 18%. Esto incluye el ciego, el colon ascendente, que son los sitios donde más frecuente afecta en este lado. El transverso. En el transverso puede estar localizado en la parte proximal o en la parte distal, cerca del ángulo esplénico. El que menos frecuencia tiene es el colon izquierdo. El sigmoides, habíamos dicho que es el más frecuente, 35%, 33% a nivel del recto, las tres partes del recto. Entonces, esta es la localización por frecuencia. Es más frecuente en el colon sigmoide. Le sigue en frecuencia el recto. Le sigue en frecuencia el colon del lado derecho. Le sigue en frecuencia el transverso. Y en último lugar está en el colon del lado izquierdo. Entonces, esas son las localizaciones. Hablar de cáncer es hablar de factores pronósticos, factores de riesgo. Entonces, entre los factores ¿qué es un factor de riesgo? Es la probabilidad de desarrollar una determinada enfermedad, en este caso el cáncer. Y un factor de riesgo, empezando la edad. Un factor de riesgo, ¿por qué la edad? Porque los cánceres se presentan de colon y recto, se presentan después de los 50 años. Y cuanto más edad tenga la persona, mayor es la probabilidad de tener un cáncer de colon, solo por la edad. La otra cosa que debemos mencionar, el sexo. Es más frecuente en el hombre que en la mujer. Por 3 hombres, una mujer va a enfermar. La otra cuestión que debemos nombrar, se habla de los factores raciales como factores de riesgo, pero yo creo que los negros han tenido algo en especial que Diosito les ha hecho así. Por ser negro o blanco no aumenta la frecuencia, pero normalmente en los negros todas las patologías oncológicas se hacen diagnósticos más tardíos y por ende el pronóstico es más malo que en las otras personas. Tal vez por la condición de que en el pasado pues han sido diferentes. Por ejemplo, el negro, el melanoma, a veces se hace el diagnóstico cuando está premorte, cuando las metástasis han invadido todo el cuerpo. Pero no hay diferencia, simplemente creo que es el diagnóstico que llega un poquito más tarde. Se ha hablado mucho de la dieta para el cáncer de colon y recto, y sobre todo, ha habido publicaciones, ha habido debates en la televisión donde se ha escuchado y se ha dicho que las carnes rojas no se deben comer porque es cancerígeno. Jóvenes, a esto quiero aclararles, quiero decirles yo con toda humildad. Las carnes se comen desde que el hombre ha pisado la tierra. Si ustedes ven o revisan lo que más antiguo que pareciera que hemos visto, por ejemplo, el Imperio Romano, esos festines que se daban con carnes rojas.
Entonces, no es la carne la que produce, la que predispone a esto. No es la carne la que te va a aumentar el riesgo de que desarrolles un cáncer de colon. No. Es la forma de preparación, jóvenes. Los embutidos son procesados o una parrilladita. Mañana es viernes. Oh, bueno, no, ya pasamos, ¿no? Los amigos serruchos, ¿qué es lo que hacen los viernes? A comer una parrilladita. Entonces, es carne. Carne que es completamente sana, pero que no te va a ocasionar. Pero sí, la forma de preparación de esta parrilladita va a hacer la diferencia en predisponer a desarrollar el cáncer. ¿Por qué? Una carne en la paila o una carne en la plancha, ¿cómo es la cocción? Y una carne en la parrilla, ¿cómo es? Entonces, en la parrilla, los nitritos, las grasas se van a quemar y se van a convertir en nitratos. Ese cambio es el factor de riesgo más importante. No es la carne, pero es parte de la carne. Entonces, si yo como la carne en otra forma de preparación, yo no estoy corriendo ningún riesgo. Entonces, no es la carne roja por sí la que predispone. Si fuera así, un león, ¿qué tiempo de vida tiene? ¿Y cuál es la alimentación del león? Solo carne. Entonces, si eso fuera cierto, pues el león en los animales que son carnívoros deberíamos ver, deberíamos conocer, y no es así. Entonces, es la forma de preparación, las carnes procesadas, los embutidos, las parrilladas. Debemos limitarnos, debemos saber que eso sí, no es bueno la forma de preparación, aunque sea una delicia, pero de vez en cuando sí, hay que recordar y no hacerla parte de la alimentación del diario. Se habla también del sobrepeso y la actividad física. Esto va en relación al sedentarismo. Se dice de que los gorditos hacen poco ejercicio y por ende el intestino es más lento porque se duerme, porque ustedes saben que con el movimiento, con la actividad física de la persona, también aumenta el peristaltismo del intestino. Entonces, y también en el pasado se decía que los restos que transporta el colon o almacena el colon, cuanto más tiempo esté en contacto con la mucosa del colon, va a producir una irritación y por ende va a predisponer a la formación del cáncer. Entonces, por eso es que recomendaban para evitar esto el consumo de bastante verdura, cocida, cruda, pero que haya fibra, porque eso mueve el intestino, facilita la evacuación y retarda el tiempo de contacto del desecho con la mucosa del intestino. Pero son situaciones que, bueno, a la par del tiempo van cayendo y van quedando. El hábito de fumar, el tabaco, pues, ¿sabe qué, jóvenes? El tabaco se le relaciona como factor de riesgo a todos los tipos de cáncer, de todas las partes anatómicas del cuerpo. El consumo de alcohol, el consumo de alcohol, bueno, el alcohol, ¿dónde se absorbe? Hay que recordar un poquito la fisiología. Hay personas que toman un sorbito o un vasito de cualquier bebida, una cervecita, y están mareados. Están completamente ebrios. Y hay amigos que toman toda la noche y se recogen igual los cabrones a su casa. Ni les ha afectado el alcohol. Pues estos amigos, ¿cuál es la diferencia? El alcohol se empieza a absorber desde el estómago. Entonces, el hígado
metaboliza más rápido. Por eso es que cuando una persona es chupadorcito, el anestesiólogo dice, se lo ha chupado mi relajante. ¿Por qué? Porque esta persona tiene alterado la función del hígado. Entonces, el alcohol no va a llegar allá al recto, no va a estar en contacto. El alcohol se absorbe en la mucosa intestinal y eso llega al hígado y por eso se distribuye por la sangre. Por eso es que te hacen la alcoholemia, porque el alcohol no lo vas a desechar por el recto. El alcohol es absorbido. Entonces, al alcohol, ¿qué hay que atribuirle? ¿Cuál es el mérito del alcohol? El alcohol quita las penas, quita las tristezas, quita las decepciones, ayuda a cicatrizar las heridas del sentimiento. Entonces, el alcohol no es tanto como para tenerle miedo y decir, este es un factor de riesgo alto. Es muy diferente del tabaco, la nicotina. Eso te va a dañar, pero más donde te va a afectar es cavidad oral, es tráquea y es pulmón. Entonces, a nivel de los alveolos. Pero el alcohol, para mi criterio, y eso yo les digo, fisiológicamente, ¿dónde se absorbe el alcohol? El alcohol, orinamos alcohol cuando vas a mear. ¿Orinas alcohol después de chupar? No. Una cervecita, por ejemplo, es el mejor diurético. ¿Por qué? Porque te llama al baño después de cierto tiempo de consumo y el consumo, pues, te ayuda, eliminas. No alcohol, no cerveza, pero es desecho líquido. De lo mismo, a nivel del colon, pues, esto no queda en contacto con la mucosa. El alcohol debe absorberse. Todas estas cuestiones aumentan la posibilidad de tener un cáncer. Son factores de riesgo. Entonces, hay otras situaciones más que tienen menos trascendencia, pero nos vamos a quedar con esto. También hay factores de riesgo que nos predisponen, sobre todo enfermedades inflamatorias del intestino. Por ejemplo, la colitis ulcerativa, aunque no es muy elevada, pero se ha visto, se ha asociado con el cáncer en muy baja frecuencia. No va más allá del 2%. Pero, ¿qué es la colitis ulcerativa? Es una inflamación del colon intermitente. Alguna situación de estrés, de preocupación, pues va a ocasionar sintomatología. ¿Y cuál es la sintomatología? Dolor, diarrea, alteraciones del tránsito intestinal. Entonces, en esta cuestión, el manejo simplemente es médico, pero desencadenado por situaciones emocionales. La enfermedad de Crohn es una enfermedad preexistente en las personas. Esta sí hay que tenerle mucho respeto, hay que tenerle mucho cuidado. Esta enfermedad de Crohn, comparado con la población que no tiene, por sí solito puede elevar hasta 20 veces la posibilidad de tener un cáncer. La enfermedad de Crohn, ¿qué es? Es una inflamación de la mucosa del intestino. Puede afectar todo el intestino o partes, segmentos del intestino. La característica que es producir inflamación, producir reacción fibrosa en la pared del intestino, ocasionar fístulas, comunicar fístulas, formar fístulas internas. Entonces, desde que aparece el sitio, va a ocasionar inflamación. Y esta es un factor de riesgo también para desencadenar cáncer. Estos dos son las enfermedades inflamatorias más frecuentes, pero de los que más hay que tenerle miedo es la enfermedad de Crohn. Ahora, la historia familiar. Si hay una persona que tiene el antecedente de haber tenido una persona en la familia que ha
hecho cáncer de colon. No hay que descuidar, jóvenes. Hay que darle más atención a esa persona. Porque ese antecedente pesa mucho. Ahora, historia familiar de pólipos. Entonces, es otra cuestión que también hay que hacer los estudios, hay que hacer el seguimiento. Hay unos síndromes hereditarios que son polipósicos, o sea, que forman pólipos. Y entre estos, el más frecuente, la adenosis o los pólipos adenomatosos familiares. Estos se presentan en la pubertad, 15, 20 años. Pero después de los 50, pues ya tenemos. Por suerte, no son todos los pólipos que van a desencadenar cáncer, pero mínimamente el 10% de esto sí va a desencadenar. Y cuanto más tiempo tenga esa persona el pólipo, mayor es la posibilidad. No solamente el tiempo, también va con el tamaño. Entonces, mayor tiempo, mayor tamaño, mayor posibilidad de hacer cáncer. Y hay otros síndromes hereditarios. El de Gardner. Entonces, el de Peutz-Jeghers. Estos síndromes cursan con pólipos a nivel del colon. Hay enfermedad polipoidea. Su única manifestación es el sangrado o la oclusión. Entonces, se acompañan de otras lesiones a nivel del cuerpo, los quistes sebáceos o las enfermedades a nivel del hueso, del cráneo, el osteoma osteoide, las fibrosis. Entonces, hay diferentes manifestaciones físicas en estas personas. En el Peutz-Jeghers, lesiones pigmentadas. Entonces, aquí puede haber hemorragia por el pólipo. Puede haber oclusión. Entonces, no hay manifestación de sospecha siquiera de que hay un pólipo. Simplemente en el examen físico, piel con zonas de pigmentación o lesiones pigmentadas en las mucosas. Y debuta con sangrado. Dices, es una úlcera. Pero cuando haces los exámenes te vas sorprendiendo porque el origen del sangrado había sido un pólipo. Entonces, estas cosas son autosómicas dominantes. Los síndromes hereditarios que no cursan con pólipo. Esto es lo que les decía, el síndrome de Lynch. Lynch 1, pólipos en la parte proximal del colon. El Lynch 2, pólipos en el colon, asociado a otras neoplasias, páncreas, colon, ovario o pulmón. Entonces, el Lynch 1 produce esta cuestión. El síndrome de Lynch es un estudio en el cual se ha demostrado que el cáncer de colon no siempre es el pólipo el que va a dar origen. Puede no haber pólipo, pero desarrolla, nace, sale de la nada el crecimiento de un cáncer. En cambio, en estos otros tenemos el pólipo, pero que también tienen un componente, una alteración cromosómica, pero para producir pólipo. Entonces el pólipo sufre otras agresiones para desencadenar el cáncer. Cuando hablamos de cáncer, debemos referirnos a factores que frenan el crecimiento. En condiciones normales tenemos un equilibrio en los protooncogenes o genes que van a precipitar, van a empujar la aparición del cáncer y otros que van a frenar. Entonces, este equilibrio nos mantiene en condiciones normales, pero cuando uno de ellos rinde y el uno se impone, pues aparece la otra cuestión sobre el pólipo o que es lo más frecuente. Ahora, en el síndrome de Lynch,
No hay pólipo, pero de la nada va a aparecer un cáncer. Cuando hablamos de historia familiar, decimos, jóvenes, decimos la población general, no hay historia. Tenemos un riesgo de 6%, solo con la edad o con las otras cosas que hemos mencionado. Qué importante es tener un familiar en primer grado con pólipo, 10% posibilidad de hacer cáncer. Un familiar de primer grado de cualquier edad con cáncer colorectal también no está lejos, es alta la frecuencia. 2 familiares de segundo grado con cáncer colorectal, aquí hay un cáncer, pero son 2 de segundo grado. Aquí ya tenemos que sospechar un componente genético que va a haber, que ha sido la causa para esto. Cuando hay un familiar de primer grado, menos de 60 años, con pólipo, miren, 15%. No hay manifestaciones. Este es el pólipo. Hay pólipos que son benevolentes, pólipos que nunca van a transformarse, pero hay pólipos que tienden a transformarse porque es su regla. Este es el pólipo que nos va a causar problemas. Primer grado, menos de 45 años con cáncer colorectal. Aquí sí que ya hemos sonado. Primer grado, ¿qué quiere decir? Padre, hermano, hijo. Con cáncer colorectal, menos de 45 años. No está en la frecuencia de presentación, pero miren, tenemos un 33% de riesgo de tener cáncer, un otro familiar. Ahora, aquí está el síndrome de Lynch. Esto es lo que les decía. Síndrome de Lynch. Aquí no hay pólipo, pero hay un componente genético y tienes el 80% el riesgo de tener cáncer. Ahora, esto, para esta alteración de este pólipo adenomatoso, hay los síndromes que son hereditarios. Tenemos el 100% jóvenes. Entonces, esta es la relación. En esto lo que me interesa es esto, explicarles. Los familiares en primer grado son los padres, los hermanos, los hijos. Primer grado. Cuando vamos a hablar de antecedentes heredofamiliares, tenemos que referirnos a esto y tenemos que tener muy bien presente. Primer grado, padre, hermanos, hijos. Segundo grado, los abuelos y los tíos. Tercer grado, son los bisabuelos y los primos. Ya no son los entornos directos de la familia. Entonces, eso nos va a ayudar un poquito. Jóvenes, ¿la clase hasta qué hora es? Hola, disculpen, ¿alguien me puede decir? Una hora normalmente es. Ya, hasta las 8. Sí. Sí, doctor. Bueno, daremos un poquito más para quedarnos unos 5 minutitos, ¿puede ser? Sí, doctor. Para no cortar esta partecita que es importante para ustedes, sobre todo. Miren, el cáncer colorectal que se origina en los pólipos, estas son las características. Un tubular tiene pedículo. Un velloso está pegado o sobre la mucosa, no tiene pedículo. Un túbulo velloso, o sea, combinación de estas dos. Tiene pedículo, pero es pequeño. Entonces, estas son las formas de presentación de los pólipos. ¿Qué es el pólipo? Son crecimientos tumorales que se originan en la mucosa del colon y crecen hacia la luz del colon. Ese es un pólipo. Y hay tipos diferentes. Hay estos pólipos que tal vez, este no tiene tanta trascendencia porque no repercute, su frecuencia es muy baja. Este es el que hay que tenerle mucho respeto. Este tipo de pólipo. El velloso o el adenomatoso. Su potencial es alto. ¿Cómo empieza en esto? ¿Cómo se ve en la endoscopía? Pues este partecito, miren,
una partecita. En esto como que ya ha cambiado, pero no está afectando mucho. Pero como esto está en relación a la mucosa, eso que no está afectando mucho, ya está llegando a la submucosa, esta lesión tan pequeñita. En cambio, en esto, por ejemplo, si afecta este lado, tenemos un espacio que todavía va a tardar en infiltrar. De la misma manera, en esto que tenemos aquí, en este borde, todo esto debe infiltrar. Naturalmente que esto es submucosa. ¿Por qué? Porque esto ha crecido en la mucosa, pero tarda. Entonces, depende mucho el tipo. Este cáncer colorectal hemos dicho que se va a presentar de manera esporádica, asociado a enfermedades inflamatorias. Afortunadamente, esto es bajo. El cáncer que se origina en un pólipo, tampoco no es el 100%, pero su presentación, su frecuencia es considerable. El no polipósico polipoideo, o sea, el síndrome de Lynch. No hay pólipo, no hay causa para pensar, para sospechar en un cáncer. Entonces, pero desarrolla el cáncer. Para esta cuestión, pues es lo que les mencionaba hace un momento. El tratamiento de esto no es el quirúrgico. Afortunadamente o por desgracia de la vida, sabemos esto porque es lo primero que hemos aprendido. La medicina es por etapas. Se va mejorando, se va aprendiendo y se avanza así. El tratamiento esperado para el cáncer colorectal, si todos los cánceres tienen un componente genético, el tratamiento del futuro debería ser una manipulación de la ingeniería genética o a través de la ingeniería genética para corregir los defectos cromosómicos y por ende evitar la presentación del cáncer. Lamentablemente, con el avance de la tecnología, sobre todo los armamentos nucleares, que se hace uso y abuso en otras partes del mundo, es lo que dañamos. Por ejemplo, las bombas atómicas de China o de Japón, el año 50 y tantos, ¿qué es lo que ha ocasionado? A las personas los ha matado o les ha quemado toda la piel. Los que han sobrevivido han heredado la alteración a nivel de los cromosomas. Esos pacientes no han hecho cáncer que haya heredado a sus hijos, pero ha tenido quemaduras importantes de la piel. Los que han sobrevivido a esto y se han curado esto y han tenido descendencias, han heredado alteraciones en los cromosomas, porque estas cosas dañan el ADN y sobre todo el brazo corto, brazo largo de cualquier cromosoma. No te olvides que tienes 46 cromosomas, 23 de tu madre, 23 de tu padre. Si tu padre te ha heredado un cromosoma con alteración, es propio que vas a tener una enfermedad. Por ejemplo, el linfoma de Burkitt, alteración cromosómica. El cáncer de colon, alteración cromosómica. El síndrome de Lynch lo dice eso. No es uno, no es dos, pero se altera. A esto hay que agregarle los oncogenes que favorecen al crecimiento del cáncer y los oncogenes que frenan en condiciones normales, están en equilibrio. Pero hay otros factores que predisponen. Entonces, todo esto desencadena el cáncer. Esta es la enfermedad de Crohn, jóvenes. Miren cómo ha ocasionado inflamación dentro de la mucosa. Esto predispone a esta alteración. Esto está localizado a nivel del ciego. Esto puede tener adherencias con otros segmentos del intestino delgado o grueso y va a ocasionar también inflamación con los movimientos peristálticos. Va a haber perforación y va a haber comunicación entre otros. Y esta inflamación va a progresar y eso es lo que lleva a favorecer al desarrollo del cáncer. Los pólipos. Ay, caramba. Son lesiones benignas, pero estos no se presentan en las personas
mayores de 50 años. Estos se presentan en personas jóvenes. Estos pólipos, unos son no neoplásicos, otros son neoplásicos. Los no neoplásicos jóvenes son los que más existen en el cuerpo. Son secundarios a reacciones o respuestas inflamatorias que ha sufrido el intestino, desde el estómago hasta el ano. Entre estos tenemos los pólipos hiperplásicos. Estos pólipos pueden tener cientos o miles una persona. Son pequeños. Estos nunca van a malignizarse. Son pólipos en respuesta a procesos inflamatorios anteriores. Los adenomatosos, estos pólipos sí son neoplásicos. Y va a depender del tiempo que lo tienes el pólipo, porque cuanto mayor tiempo, mayor la posibilidad de sufrir cambios y degenerar y terminar en un cáncer. Y también va a depender del número, cuántos tienes. Mayor número, mayor posibilidad de que un hito desarrolle. Y el tamaño. Afortunadamente, no todos malignizan, pero el 10% de estos van a terminar en cáncer. Estos son los pólipos que habíamos mencionado. Estos adenomas familiares. Es un trastorno autosómico dominante. Estos se presentan en edad temprana, pero ya cuando llega la edad de riesgo de desencadenar el cáncer, estos son los que se transforman y empiezan con el cáncer. El síndrome de Garner, igual, es un trastorno autosómico dominante como el anterior. Estos se acompañan no solamente de pólipos, alteraciones óseas, o el síndrome de Oldfield. Este es el único que es recesivo, pero también se acompaña de pólipos y abundantes quistes sebáceos en la piel. El síndrome de Turcot, igual, es dominante, pero se va a acompañarse, aparte de pólipos, de lesiones malignas a nivel del sistema nervioso. Entonces, estos son los factores que, bueno, hemos dicho genéticos o los hereditarios. Los pólipos del colon, por ejemplo. Miren, este es uno diferente, un pólipo tubular. Tiene un tallo, pero la submucosa llega hasta elevarse por encima de lo que es la mucosa, el gas. Un pólipo túbulo velloso. Tiene un cuello, tiene un tallo, es más corto. Y este es el velloso. Este es el plano, este es el más peligroso. Entonces, un pólipo hiperplásico, uno pequeñito, es inflamatorio. Es el que más frecuente tenemos en el cuerpo. Esto hay por cientos, desde el estómago hasta el ano, 0% de potencial de malignidad. El adenomatoso va aumentando. No es mucho, pero hay. El tubular. En algunas series el tubular dicen 0 o el 0,5, pero en otras te dan diferente. Esta combinación túbulo velloso ya te sube, no por el tubular, sino por esto, el velloso, mira, solito, 20%. Entonces, en el pólipo también hemos dicho el tamaño. Mira, un pólipo velloso de menos de 1 centímetro, 1% de desencadenar el cáncer, solo por el tamaño. 1 a 2 centímetros, 3% de posibilidad. Mayor de 2 centímetros, va subiendo la frecuencia. Entonces, pólipos pequeños, como los hiperplásicos, un pólipo mediano, un pólipo de tamaño considerable y un cáncer de colon que se ha originado en el pólipo. Entonces, esta es la secuencia del adenoma a terminar en cáncer colorectal, jóvenes. Entonces, aquí tenemos el cromosoma 5. El gen supresor está activado, está frenando. Tenemos el cromosoma 12,
el oncogen de la activación. Este es el que frena, este es el que empuja. Todo esto va progresando hasta tenemos el pólipo. Este es el pólipo, lesión benigna, no es maligna. Aquí ya tenemos un parchecito que está por encima, pero que no ha llegado todavía a su mucosa. Y aquí ya tenemos una lesión maligna, un cáncer que se ha originado en un pólipo. Entonces el cáncer va a depender de los oncogenes encargados en la supresión y los encargados en la activación de la neoplasia. Entonces, esto al final se impone uno de ellos y va a desarrollar, va a aparecer una lesión pequeña. Esa lesión pequeña va a ser la displasia. Aquí es donde ha empezado el cáncer. Está empezando el cáncer, porque aquí hay cambio en la forma de la célula. Colon normal, adenoma pequeño. Adenoma velloso, componente velloso. Aquí ya tenemos este factor. Esta displasia ya ha habido cambio celular. Para mí ya es atipia, no es lo normal. Al haber atipia, ya está empezando el cáncer. Entonces, cuanto más largo esto, más sea el tiempo y mayor sea la lesión, esto va a terminar en cáncer. Miren, aquí vamos a ver un pólipo benigno, esto todavía es su mucosa. ¿Cómo se extiende la submucosa? Esto es la mucosa. Esto es la submucosa. En un pólipo que va a malignizar, ¿cómo de aquí arriba infiltra la lesión hacia la submucosa de inmediato? Pero no está en la línea horizontal, está en lo que está dentro del pólipo. Entonces, más o menos esquemáticamente, vamos a hacer un paciente varón-mujer. ¿Qué queremos hacer? Encontrar una lesión en el colon. Si va a ser sintomático, lo que hay que hacer, lo primero es colonoscopía. Si va a ser asintomático y la persona tiene menos de 50 años, y si aquí hay historia familiar, aunque sea menos de 50 años, aquí vamos a hablar los de primer grado, segundo grado. Entonces, directamente la colonoscopía. Hay historia familiar. Sin historia familiar no hay necesidad. Y si no hay sintomatología. Pero si es que esta persona tiene historia familiar y hay sospecha de una poliposis familiar o hay un cáncer colorectal no polipoideo, pues hay que evaluar, hacer un cariotipo. El cariotipo es el estudio de los cromosomas para determinar cuáles son los que están alterados. Y al saber esto podemos inferir, podemos decir, este paciente va a tener un cáncer de colon. ¿Cuándo? Hay que esperar. Entonces, esto es un poquito para esa cuestión. Si el pólipo es de esa manera, jóvenes, y el pólipo inicialmente es benigno, entonces hay que pensar en quitar el pólipo para evitar que éste degenere con el tiempo o con los factores de agresión que le llegan y que no termine en cáncer. Entonces, estos pólipos tubulares o túbulo-vellosos que tienen su pedículo, esos hay que quitarlos. Eso es un tratamiento temprano y en cierta forma es un tratamiento preventivo para el cáncer, porque al quitar esto, tú has visto que el cáncer no va a empezar en la base, va a empezar en la punta. Entonces, hacer una polipectomía endoscópica te va a prevenir por ejemplo, una poliposis familiar. Lo puedes hacer esto desde temprana edad.
de tiempo en tiempo, haces quitar los pólipos hasta eliminarlos todos eliminados, bueno, tienes un pronóstico, una expectativa de vida mejor y una esperanza de que no va a desencadenar cáncer este pólipo. Puede que por otros factores genéticos venga, pero por lo menos del pólipo ya no. Entonces, este tratamiento de la polipectomía te permite prevenir una colonoscopía completo. ¿Hay sospecha de cáncer? Pues normal. De cáncer, pues va directamente al tratamiento. Puede ser quirúrgico, puede ser paliativo, puede ser con radiación, con quimio, lo que quieras. Pero una colonoscopía que te muestra pólipos, hay que ir a quitar todos esos pólipos. Y ese paciente quedará en control. Con esto, con la polipectomía, de quitar los pólipos que se presentan, nosotros estamos evitándole que este paciente produzca o desencadene en cáncer en este pólipo. Entonces, es una forma de prevenir. A ver, la histología del cáncer de colon. Hemos dicho que el 95% o el 90% es adenocarcinoma, es glandular. Este puede ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado o el indiferenciado. ¿Por qué renombramos esto? Porque el indiferenciado es el más agresivo, es el más maldito. En muchos casos, hagas lo que hagas, no logras controlar. Y esto va en relación a la edad de la persona. Cuanto más joven es una persona, mayor la posibilidad de que has perdido el control. No hay freno. Hagas lo que hagas. Y esto se presenta solo en jóvenes, a diferencia de la lesión diferenciada que se presenta en personas de edad avanzada. La lesión es muy lenta, el crecimiento es muy discrecional y no es muy agresivo. Y es fácil de controlar con los tratamientos que existen. Otra de las histologías que está aumentando en frecuencia es el linfoma. El linfoma es una enfermedad maligna que afecta a los ganglios linfáticos y los conductos linfáticos. Me dirás por qué aquí en el colon, en la pared, no hay ganglio, pero sí hay linfoma, y es el linfoma tipo Mal, que se origina en la mucosa o en la submucosa de un segmento de intestino, que no tiene su origen en un ganglio. O bien puede tener su origen en los ganglios epicólicos, que están en la pared. Y la otra cuestión, los metastásicos. Pero estos son diferentes al cáncer de colon porque estos tienen su sitio en la serosa, no se originan en la mucosa. Y así es la diferencia. Ahora, en el tiempo actual, hay el tumor His. El tumor His se origina también similar al metastásico en la serosa del peritoneo. Puede afectar intestino delgado o puede afectar intestino grueso, pero no es dentro del intestino. Son lesiones benignas, pero que tienen un comportamiento local muy agresivo. Jóvenes, miren, yo creo que quedaremos aquí, por favor, por ahí tienen clases, no quiero extenderme mucho más, no quiero abusar de su bondad. Nos veríamos mañana, por favor, para continuar. Está bien, doctor. Perfecto, doctor. Ya, listo pues. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos mañana a la misma hora. Buenas noches, doctor. Ya, Hasta mañana, doctor. ya, gracias. Gracias, doctor. Chao, gracias a ti.